En el fútbol, a veces se dan esos casos, donde un jugador que era muy querido por una afición en particular, pasa a ser repudiado por la misma. Ya sea por irse a jugar a un clásico rival, por realizar comentarios despectivos hacia el club, por un drástico bajón en su rendimiento, o por otros factores muy interesantes de analizar. Es por eso que en este vídeo, repasaremos algunos casos de jugadores que recibían todo el cariño de la hinchada embajadora, pero pasaron a ser personas no gratas en el campín. Dicho esto, comencemos. Como no podía ser de otra manera, arrancamos con el caso más reciente y mediático, el de Andrés Felipe Román. El lateral salió de la cantera de Millonarios, debutando en 2017 ante Deportivo Cali. Ganó 2 títulos en los que no sería protagonista. Hasta que en el año 2019, se convierte en el habitual por su banda, anotando un gol en los cuadrangulares ante Pasto en Ipiales, que ilusionó a la hinchada en aquel tiempo. Con Gamero, también sería pieza clave, convirtiéndose de a poco en un referente albiazul, portando la cinta de capitán en varias oportunidades. Su buen momento hizo que llamara la atención de los grandes del continente, y se concretó su fichaje a Boca Juniors. Acá es cuando se le añade dramatismo a la historia, puesto que el departamento médico Xeneize detecta una miocardiopatía hipertrófica, afección que puede ser letal al practicar actividad física de alto rendimiento, por lo que se descartó la transferencia y se puso el ojo del huracán sobre los médicos azules, por no haberse percatado de esto antes. En medio de las polémicas, todo el plantel se unía, y en un gesto de solidaridad, fueron a recibir al lateral en su regreso a la capital en el aeropuerto. La hinchada también se unió, y arroparon a Román en el momento más complicado de su vida. Luego de varios meses, Millonarios confirmó que el bogotano no padecía la anomalía cardíaca, sino que tenía corazón de atleta. Esto le permitía volver a disputar minutos sin ningún inconveniente, y todos los embajadores celebraron esta noticia. Volvió al gol en la fecha 10 ante el Atlético Huila, y aportaría otros 2 goles en el resto del semestre. La relación con Román se rompería definitivamente en el año 2022. Desde el comienzo, se mostró renuente a renovar su vínculo con la institución, demostrando que su intención era irse sin dejarle ninguna compensación económica al equipo. Incluso, empezó a tener lesiones, entre comillas, que despertaron las sospechas de la afición, quienes afirman incluso que se borró a propósito. Lo cierto es que cuando jugó, su presentación fue opaca, sobre todo ante Fluminense en Libertadores. La gota que derramó el vaso, sin dudas, fue cuando fue confirmado por Atlético Nacional como nuevo refuerzo para el segundo semestre del año. Instantáneamente, pasó a ganarse el odio absoluto de todos los hinchas de Millonarios, quienes consideraron que el jugador fue un desagradecido con la escuadra capitalina y es recordado como uno de los mayores traidores en toda la historia azul. Eso se ve reflejado en el rechazo general y la silbatina que recibe cada vez que visita el campín con la camiseta verdolaga. Otro caso similar, pero que no causó una animadversión tan grande como el de Román, fue el fichaje de John Duque por Nacional. El ingeniero llegó en 2017 procedente de Fortaleza, y no tardó en ganarse el respaldo del campín por su laboriosa labor en el medio campo. Se convirtió en uno de los favoritos de Russo, y fue una de las figuras del equipo en la consagración contra Santa Fe en el segundo semestre. También ganó la Superliga en el 2018 ante Nacional. Su relevancia en el club era tal, que tras la salida de Cadavid, fue designado como el primer capitán, incluso por encima de otro referente como ya lo era Macalister Silva. Esta decisión se mantuvo con la llegada de Alberto Gamero, quien también utilizó al ingeniero como su principal volante de marca. El bogotano sería traspasado al fútbol mexicano, pero todavía mantenía una buena relación con la hinchada. De hecho, fue visto en el estadio, apoyando al equipo en medio de los rumores que especulaban un posible retorno al embajador. No obstante, todo se rompió cuando Nacional anunció su sorpresiva contratación de cara al año 2022. El ingeniero se terminó de echar a toda la hinchada en contra con sus declaraciones en su presentación, dando a entender que vestir esa camiseta había sido su sueño. Otra cosa que fue sumamente criticada, fue cuando en una rueda de prensa, emuló el acento paisa sin explicación alguna. Para rematar, recientemente se unió a Santa Fe, otro rival acérrimo del embajador, pero con un impacto mucho menor al que tuvo en su momento al firmar con el verde. Otro que pasó de Millonarios a Nacional y se ganó el rechazo de la hinchada azul es Dairo Moreno. El máximo goleador de la liga arribó a la capital en 2013 tras pasar por Junior, y se destacó de inmediato por sus capacidades goleadoras. Comandó el ataque azul por 2 campañas, que le valieron anotar 34 goles y ser apreciado por los hinchas.
Luego de esto, retorna al Tijuana de México, donde permanece por varias temporadas. Es en el 2017 donde finalmente es contratado por Nacional, cosa que no caló muy bien en la hinchada albiazul. El atacante tolimense incluso anotó el tanto con el que eliminaría al Millos de Russo en el primer semestre. Para colmo, años después, se destapa una polémica que da a entender que Dairo había disputado la semifinal del 2014 en estado de embriaguez, partido que fue más bien discreto para el de Chicoral. En total, han sido 6 los goles que le ha anotado a Millonarios después de su paso allí, y aunque el odio no es tan generalizado como los 2 casos anteriores, sin duda existe un resentimiento hacia el goleador. Otro jugador que fue capitán durante un tiempo y se ganó el desprecio de los aficionados embajadores, es Gerardo Bedoya. El futbolista con el antirécord de más expulsiones en la historia de este deporte, militó en el cuadro albiazul desde 2006 hasta el 2009. En ese lapso, disputó más de 100 partidos, era uno de los referentes de la época, marcó unos sendos golazos, entre ellos, el que le dio al embajador su victoria número 100 en clásicos capitalinos. Precisamente, en el año 2011, se confirma su llegada a la vereda de enfrente, firmando con Santa Fe. Esto de por sí, ya generó indignación en un sector de hinchas azules, que lo insultaban en cada oportunidad que tenían. Pero lo que más impactó en el colectivo embajador, fue aquel pisotón a traición que le propinó a Johnny Ramírez cuando este estaba en el piso, lo que le valió una sanción ejemplar y el repudio total de la hinchada que supo quererlo en algún momento. Cerramos con el caso de uno de los jugadores más queridos de la década de los 2000, que llegó a ser capitán a sus 23 años, y que el odio que despierta es proporcional al cariño que se le tuvo en su tiempo. Andrés Pérez. El jugador marcaba golazos que se quedaron en la retina de los hinchas, y se dejaba la vida en una época bastante oscura para el embajador, besando el escudo para celebrar sus anotaciones. Existía un cariño mutuo, reflejado en el hecho de que en 2004, disputó el amistoso contra River destinado a recaudar fondos para solventar las dificultades económicas, aún sin ser parte del equipo, puesto que ya había sido transferido a Quilmes. Regresó al equipo en 2007, con un paso sin tantos reflectores como lo tuvo en su primera etapa. Se marcha al Deportivo Cali, y a diferencia de los anteriores, el desprecio no se produjo de inmediato, sino que se fue creando lentamente. El motivo primordial fue la euforia con el que el bogotano, supuestamente hincha embajador, celebraba cada gol que le anotaba al conjunto albiazul. El punto de no retorno llegó en las semifinales del 2015, donde por unas declaraciones, se terminó de ganar el desprecio de toda la afición, que lo insultaba en cada oportunidad que visitaba el Campín. Como si no fuera poco, es contratado por Santa Fe en 2019, lo que terminó de sepultar su relación con el hincha embajador. Esto ha sido todo, espero que hayas disfrutado este vídeo, y si consideras que hay un caso que omití, puedes dejarlo en los comentarios. Te agradezco por ver todo el vídeo, y si no quieres perderte de contenido sobre el embajador, te recomiendo suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos en